Así es, el Vaticano acaba de confirmar finalmente, tras meses de rumores en los que el propio León XIV había expresado su deseo de visitar Latinoamérica, que este viaje será ya en noviembre y será además bastante largo porque durará desde el 6 al 17 de ese mes, en días en los que León XIV visitará 3 países y varias ciudades en cada uno de ellos. Estará en Uruguay, estará también en Perú, un país con el que tiene un vínculo emotivo importantísimo tras haber pasado allí más de 20 años como misionero. De hecho, una de las ciudades que visitará será Chiclayo, y estará también en Argentina, una visita muy esperada porque en los 12 años de pontificado del Papa Francisco, del Papa argentino, Bergoglio no visitó su país, su patria. Es por eso que este viaje es tan esperado. Entre otras razones, Francisco quiso poner en el centro aquellos países de la periferia del mundo habitualmente más olvidados, y por eso ahora León XIV, digamos, recoge un poco uno de los últimos deseos del Papa Francisco, el de volver a Argentina. Este será un viaje muy importante, miles y miles de personas lo esperan en Latinoamérica, y sobre todo recordemos, el Papa León XIV habla perfectamente español, así que se podrá comunicar con todos los que lo esperan. No. Estos fueron los últimos momentos con vida del reconocido influencer César Gastelum, quien fue asesinado a balazo la noche de este martes mientras grababa contenido para sus redes sociales en el área de entregas de pedidos de un restaurante de pollo frito ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos de la ciudad de Culiacán. Agentes de seguridad en el sitio precisaron que el ataque ocurrió minutos después de las 8 de la noche sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con la calle José Ortiz de Domínguez, a solo unos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Antes del ataque, uno de sus acompañantes documentó cómo los agresores lo observaron e incluso mostraron inquietud por el recorrido que realizaron los presuntos responsables. No, la moto. No, oiga, me sentí bien mal, oiga. No. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el creador de contenido se encontraba en compañía de 2 hombres cuando fue sorprendido por 2 sujetos armados que arribaron al sitio. El reporte oficial menciona que los atacantes vestían pantalón de mezclilla con playeras gris y negra, se aproximaron y dispararon directamente a la cabeza de la víctima, causándole la muerte de manera instantánea ante el asombro de sus acompañantes. Tras cometer el crimen, los agresores se dieron a la fuga a toda velocidad con rumbo desconocido, sin que haya personas detenidas hasta el momento. José Miguel Sousa, Azteca Noticias. A los 34 años y después de tantas lesiones, está claro que Neymar ya tiene el retiro en su radar. Él garantiza que cumplirá su contrato con el Santos hasta diciembre, y ahí se decidirá si sigue o no en las canchas, aunque todavía se siente bien físicamente. El delantero habló durante la subasta que realiza anualmente para recaudar dinero para niños necesitados. Un evento de gala que reunió a celebridades brasileñas. Entre los 17 artículos subastados, un fin de semana en la mansión del crack en Mangaratiba, camisetas autografiadas y encuentros con figuras como el tenista João Fonseca y el fenómeno Ronaldo. Según él, un trabajo que busca el crecimiento del Instituto Neymar Jr., hecho con amor y cariño, su mejor gol. El 10 del Santos garantiza que se queda en el club este año, pero ¿y en la selección? Carlo Ancelotti y el propio futbolista habían dicho que el ciclo había terminado. Está mal informado de nuevo. Al ser preguntado, el padre de Neymar dijo que la prensa está mal informada. Su hijo dijo que creía que había terminado, que ya no quería más. Pero eso fue después de la dura eliminación en la Copa. Quien lo trajo al mundo no está de acuerdo. Además, ¿alguien sabe realmente qué va a hacer de aquí a 4 años? ¿Você sabe dónde você vai estar daqui a 4 años? Al enterarse sobre esta declaración, el astro reaccionó con un "no es él quien juega". No es él que joga. Es difícil para cualquier papá aceptar que su hijito ya no es un niño. Reportó desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para Tele Aruba.